Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El caso de Victoria Martin se dio una vuelta inesperada en el 2018, cuando el fiscal del distrito anunció que había ADN de un hombre desconocido que había sido encontrado en el cuerpo de la niña de 10 años. El Estado llamó hoy a un analista de ADN declarar sobre eso en el juicio de Fabián González. La analista de ADN que trabajó en el caso de Victoria Martin subió al tribunal hoy diciendo al jurado que realizó más de 320 muestras de ADN en este caso. Is this the largest case you've ever done? It is. Is this the largest case that the state lab, as far as you know, has ever done? As far as I'm aware, yes. El papel de Rosalind Archuleta en este caso fue buscar algo biológico material como ADN en elementos involucrados en el delito, como ropa, toallas, ropa de cama, cuchillos, alfombra e incluso el cuerpo de Victoria. La mayoría de esos artículos tenían la sangre de Victoria en ellos. Los fiscales están tratando de probar que Fabián González ayudó a su prima Jessica Kelly a desmembrar el cuerpo de Victoria después de que dicen que un hombre desconocido estranguló a la niña dentro de su apartamento en el 2016. La defensa dice que Kelly es la única responsable de asesinar e ocultar el cuerpo de Victoria. Archuleta testificó hoy que sí encontró pruebas de perfil parcial de ADN de un hombre desconocido en 4 partes diferentes de la espalda de Victoria. Ella dice que el ADN no coincidió con ninguno de los 38 perfiles de ADN masculinos conocidos en el caso, incluyendo la familia de Victoria, los primeros auxilios y Fabián González. I made the comparison to all male DNA standards that I obtained for this entire case, and every male DNA standard was eliminated from this partial male YSTR DNA profile from item 4175-24. Archuleta dijo que un calcetín con el ADN de González tenía algo de los tejidos de Victoria. Según Archuleta, la mayoría de las muestras de ADN resultaron sin conclusión. La defensa argumenta que el ADN desconocido puede provenir de una de las amigas de la escuela de Victoria. González se enfrenta a abuso imprudente de un niño con resultado en la muerte y 8 otros cargos. Un hombre cumplirá una sentencia de 4 años de prisión por causar un accidente mortal y llamar a un Uber y irse a casa. Casey Suni aceptó declararse culpable este año después de conducir borracho y chocar otro carro en Pensilvania y Comanche en el 2018. Después del accidente, Suni se fue de la escena. Alessa Barboa murió y 2 pasajeros resultaron heridos. La juez Clara Morán condenó a Suni a la cantidad máxima de 4 años. Según se describe, es un acuerdo de seguridad. And so I'm hopeful that when he returns to his family, he will understand and acknowledge how precious life is and how every decision that he makes in the future should never endanger the community again. Como parte de la sentencia, Suni debe completar un programa de tratamiento por abuso de alcohol y pagar restitución a las víctimas. El Estado está invirtiendo $10 millones en el proyecto de vías ferroviarias de la ciudad de Albuquerque. Los funcionarios hicieron el anuncio esta mañana en los patios de ferroviarios en el centro de Albuquerque. El proyecto construirá un circuito de 7 millas de senderos de uso múltiple, conectado el área del centro con el distrito de Sawmill, Old Town y El Bosque. It will be a landmark that every single person in this city knows about and has been to. That's how impactful and how powerful this vision is. La inversión de $10 millones del Estado se sumará a los $15 millones comprometidos con el proyecto por la ciudad. El costo total del proyecto se estimó en unos 40 millones. La construcción de algunas de las nuevas exposiciones en el Biopark se están retrasando debido a la economía, pero como el resto del país, la inflación y los retrasos en los envíos también están afectando al Biopark. We have seen some impacts related to supply chain concerns that have caused our contractors to have to
kind of look at the scheduling of construction and shifting the schedule a bit to allow for the anticipated supply chain concerns. Los proyectos de construcción en el Biopark se financian mediante un impuesto sobre los ingresos aprobados por los votantes en el 2016. El dinero ya ha ayudado al zoológico a construir una nueva plataforma de observación de elefantes, mejorar las líneas de riego y reemplazar los techos en múltiples exhibiciones. Pero con los problemas actuales de la cadena de suministro, el zoológico dice que ha tenido que retroceder la fecha límite unos meses para dos de sus proyectos más grandes, las exhibiciones de Australia y Asia. Por ejemplo, las unidades HVAC escogidas originalmente para las nuevas exhibiciones no están disponibles, por lo que el zoológico dice que los reemplazos podrían tardar 9 meses en llegar. Dice que la economía actual también ha encarecido la construcción. Right now, as we reflect and project forward and we get project costs, those costs are going up. It simply means we're likely going to be doing slightly less with that money than we would be able to do prior to inflation issues becoming a concern. La construcción no es lo único en el Biopark impactado por la economía. Dicen que algunos costos de alimentos para los animales también han subido, incluyendo el heno, que han aumentado en el 55%, y la falta de acceso a los peces específicos para los pingüinos los hace complementar con otro tipo de pescado. La exposición de Asia está programada para abrir a finales de la primavera del 2023. El Biopark ha tenido que mover el proyecto de Australia en fases, con la primera fase programada para abrir en febrero o marzo. Los niños de Albuquerque, quienes participan en los programas de verano de la ciudad, tuvieron la oportunidad de aprender más sobre STEM con algunos de los mejores. Voluntarios de Sandia Labs participaron hoy en el evento STEM in the Sun, en el Centro Comunitario Mesa Verde. Los niños tienen que realizar actividades prácticas de STEM como hacer lámparas de lava y experimentar con ilusiones ópticas y tensión superficial. Alrededor de 50 niños participaron hoy. Este es el tercer verano que Sandia Labs se ofrece a ser voluntario para el evento STEM in the Sun. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.